embargo, durante muchos años y en anteriores gestiones nunca se graduó tanta gente como se graduó ahora en su gestión, 52% más de policías, 8.760 policías más, y conforme va creciendo la población, en ese sentido tiene que ir creciendo la necesidad del Estado para satisfacer demandas básicas: salud, educación, desarrollo integral, seguridad, justicia. Sin embargo, la dinámica de la sociedad guatemalteca ha provocado que el Estado sea más pequeño cada vez, sea más débil en términos financieros, y eso provoca una no satisfacción, una no entrega de servicios básicos para la población, que ha generado en detrimento del sistema de salud, el sistema de educación y por supuesto el sistema de seguridad. Creemos nosotros en el Ministerio de Gobernación que es fundamental el tema de la transparencia, el manejo y la gestión de los recursos, pero usted tiene toda la razón, los recursos ya toparon, ya no hay de dónde sacar, y cada vez más la necesidad de seguridad ciudadana es latente, es una urgencia, es una demanda nacional, es un tema de Estado, y por lo tanto tiene que ser tratado de manera muy atinada y de manera muy profesional, en el sentido de que esto no es un proyecto político o electoral, sino es un proyecto de Estado, es un proyecto de nación. Yo siempre lo he dicho, los guatemaltecos finalmente estamos pagando la seguridad y la justicia a medias, y el Estado siempre ha soñado a través de la cooperación internacional, pero nosotros sí tenemos que ser responsables como guatemaltecos de pagar nuestra propia seguridad, nuestra propia justicia, y eso pasa porque el Estado de Guatemala tiene que tener mejores ingresos y más ingresos. Vamos a darle la palabra a Rudy, porque aquí hay el otro tema, ¿no? Y Ronaldo siempre nos jala las orejas cuando hablamos de la macroeconomía, ¿no? De cómo se traduce una buena macroeconomía en la bolsa del ciudadano común y corriente. Guatemala tiene una buena macroeconomía histórica, sólida, fuerte. Ayer el ministro de Finanzas presentaba cómo están los créditos, cómo están. Uno dice, bueno, este es un país de fantasía, es un paraíso, ¿ves?, económico. Hay muchísimos buenos guatemaltecos que pagan impuestos y los pagan bien, la inmensa mayoría. Pero hay una estructura de pago de impuestos anacrónica, hecha con el mismo sistema de un Estado pequeñito. Así es. Entonces, en el pasado se hicieron las leyes para proteger a los pagadores de impuestos. ¿Qué se está haciendo ahora? Desarmando esas redes de protección. No es atacar a nadie, es simplemente que cada uno pague lo que le corresponde. Y el famoso dicho que no es ideológico, no es nada, es para realmente llegar a la paz del país. El que gana más, paga más. Eso es un principio fundamental. No quiere decir paga todo, no. Así es. Paga más. Si alguien gana 3.000 quetzales, paga impuestos alrededor de 3.000. Pero alguien que gane 200.000 quetzales al mes va a pagar 10 veces más que 3.000. Porque su oportunidad la supo aprovechar. El de 3.000 está construyendo su oportunidad de vida y su oportunidad de futuro. Rudy, no ha sido un superintendente muy entrador en el tema de la reestructuración del cobro de impuestos. Has hecho muchas cosas en SAT. Este año en particular está dando resultados, ¿no?, esos cambios. ¿Cómo ves esta situación de los ingresos? Muchas gracias, señor presidente. Mire, yo tal vez para retomar el tema, somos un país en donde la ciudadanía demanda cada vez más servicios y estamos creciendo. Hace 3 años aproximadamente en América Latina estábamos dentro de los países que teníamos la menor carga tributaria, y al año pasado casi que llegamos a ser la menor carga tributaria. O sea, muchos países han hecho esfuerzos por incrementar la carga tributaria. Los ingresos tributarios es la fuente de financiamiento más importante del presupuesto, pero con base a las necesidades, cada vez el porcentaje de financiamiento pues se ha ido reduciendo. En la administración tributaria pues hemos hecho grandes esfuerzos
con base a las leyes actuales. Tenemos muchas limitantes, pero con base a esas tecnologías y desarrollos informáticos hemos ido logrando, porque nos hemos enfocado a reducir la evasión fiscal, que es lo que todo el mundo dice. Combatan la evasión fiscal, combatan el contrabando, la defraudación aduanera, pero no tenemos herramientas. Y eso es precisamente algo importante que va implícito en estas dos iniciativas que ya están en el Congreso. Antievasión 2 la ley antievasión 2 y el acceso al secreto bancario. Yo he tenido algunos intercambios con otros compañeros de administraciones tributarias de otros países, y ellos nos dicen, hasta mucho hace la Administración Tributaria de Guatemala con los instrumentos que tienen, porque ¿cómo es posible que ustedes puedan hacer una buena fiscalización si no tienen acceso a las cuentas bancarias? Entonces, estamos supeditados a lo que ellos nos demuestren en los papeles, pero sin embargo, nosotros, y yo también quiero decirlo acá y agradecer, hoy hemos tenido un buen acercamiento con la fiscal del Ministerio Público y también con los magistrados. Hoy nos hemos puesto en el camino de que, pues con base a las leyes que tenemos, todo aquel que esté evadiendo impuestos, pues la ley dice que hay que ponerlo en prisión. Y yo le digo, parte de que se ha incrementado esto es por el nivel de percepción que hemos incrementado. El hecho de haber puesto en los tribunales a dos grandes evasores. Estos dos grandes evasores tenían una estructura uno tenía 76 empresas y otro tenía 82 empresas. Y mire, involucraron aproximadamente 830 contribuyentes. Y esos contribuyentes adquirieron esas facturas para incrementar sus costos y gastos y lógicamente reducir el pago de sus impuestos. Entonces, esa es una red tan mafiosa como los narcotraficantes. Es correcto. Porque al igual que el narco mata gente, el hambre que genera en la evasión de impuestos mata gente de hambre, mata gente de falta de salud, mata gente de falta de seguridad. Y hay que ser así de duros, porque esos 852 creo que eran, según me acuerdo yo, era una red de mafiosa, pues. No era un simple ciudadano queriendo pagar menos, sino que era una red organizada para robarle impuestos al Estado. Y robarle impuestos al pueblo, porque realmente son del pueblo. En buen español, para que lo entendamos los guatemaltecos, ¿cómo funcionan estas empresas como ejemplo de cómo existen todas esas fisuras que no le permiten al Estado contar con los recursos suficientes? Y un dato que nos puedes ilustrar, que nos ilustrabas el otro día en una reunión, de esa amplia lista de países que no han regulado el acceso de ustedes al secreto bancario. Era una enorme lista. Cuéntanos eso, ¿cómo está? No, mire, por ejemplo, lamentablemente, solo 3 países en el mundo existimos ya, y ahí está Guatemala. Pero cuenta quiénes son los otros. Islas Nauru, Islas Filipinas y Guatemala. ¿Dónde queda Islas Nauru? Está entre Asia y... es una isla. Y nosotros tenemos un compromiso, y esto, si no se cumple, va a ser perjudicial para la inversión del propio país. Tenemos el compromiso con la OCDE de suscribir por lo menos 12 convenios de intercambio de información con otras administraciones tributarias, pero entre las cláusulas está el tener acceso a ese secreto bancario, y eso es lo que nos tiene paralizados, porque mientras eso no se avance, no vamos a poder suscribir esto. Y aquí quiero hacer un ejemplo. Al igual que otros temas, uno oye estas cosas en gabinete y todo, ya como que está acostumbrado. Pero ¿cuál es la importancia, digamos, de esos 12 acuerdos que no se pueden firmar? Porque nuestra institución de administración tributaria no tiene acceso a la información bancaria, por una simple razón. La famosa subfacturación, donde se va un montón de impuestos. Se factura a 20, pero pagan 40 allá. Y la diferencia se queda en Estados Unidos o en el país que vaya en Steam. Celebrando esos acuerdos, se facturó tanto a tal lugar, revisar el depósito. Es correcto. Entonces lo que se va a hacer es transparentar, porque se habla muchísimo de la transparencia de la administración pública. Y estoy de acuerdo en que hay que mejorarla permanentemente. Pero se habla muy poco de la falta de transparencia en la administración privada.
la subfacturación es un crimen al país. Y penalmente nunca se había perseguido a estos evasores. Entonces, Guatemala está cambiando. Yo un mensaje importante en este programa. Se captura los capos del narcotráfico, nunca se había hecho, como que no existía en el pasado, y existe hace muchísimos años. Se está metiendo a la cárcel a los evasores de impuestos. Se está acompañando al Ministerio Público por medio de CICIG, con todo el apoyo del Ejecutivo, para que realmente el Ministerio Público se fortalezca. Tú mismo lo dijiste hace un ratito, Rudy, que ahora hay una buena relación con la Fiscalía, el Ministerio de Gobernación tiene una excelente relación con la Fiscalía. Entonces, y estos cambios que provocan la necesidad de recaudar más. Todavía se puede aumentar la recaudación mejorando la administración, ¿correcto? Pero ya no da la chamarra para los 5.300 millones que se necesitan solo, como dijo el presidente del banco el otro día, solo para que saquen la nariz y no se ahoguen en la piscina en el próximo año. Entonces creo, Rudy, lo has hecho. Yo quería remarcar, ¿te acuerdas cuando se capturaron aquellos que estaban robándose el IVA de cardamomo, de compra y venta de cardamomo? Tú me comentaste que a los siguientes días empezó a subir porque todos los que estaban haciendo algo empezaron a arreglar las cosas, porque la justicia tiene que ser para todos. El impuesto de mayor ingreso es el IVA, ¿no? El IVA, y fíjese que eso es algo importante, porque por ejemplo al primer trimestre de este año, comparado con el primer trimestre del año pasado, el IVA del año pasado representó el 51%, y el impuesto de la renta estaba alrededor del 22%. A este trimestre de este año, la tendencia cambió, porque el IVA está representando el 49%, es decir que bajó, y el impuesto de la renta subió un poco. Y pero eso es bueno. Y es correcto, pero es derivado de que ahora hay más percepción, y nosotros por los controles que tenemos, entonces ya están pagando realmente lo que tengan que pagar de impuestos. No es, sí, la economía ha mejorado, pero el cambio se ve ahí, es por las acciones que hemos implementado, porque están pagando ahora más impuestos de la renta. Y aquella banderita famosa que muy pocos pagan todo. El IVA lo paga todo el pueblo, desde el campesino que compra su machete hasta el que compra su vehículo en una agencia de carro. Y ese es el 49, ahorita 49%. El 49% al primer trimestre. O sea que el 50% de los ingresos del Estado los paga todo el pueblo. Exacto. No, lo que pasa es que los que dicen que son los que pagan todo, los retienen. Correcto. Y a veces los retienen permanentemente. Es como un préstamo, es que lo que yo digo es eso. Si bien es cierto que la recaudación, porque nosotros tenemos un padrón de 2.000 contribuyentes especiales, le llamamos, y a través de ellos pues se recauda el 75%, pero no es que lo pague, porque el IVA lo capta. es correcto, es un préstamo que el gobierno le da por un mes a 0 tasa de interés, para que posteriormente nos lo traslade al fisco, y en algunos casos se lo quedan. Y le gana intereses. Es correcto, y en algunos casos se quedan con ese crédito fiscal. Nosotros del segundo semestre del año pasado a la fecha hay aproximadamente 15 detenidos de grandes defraudadores, entre esos por cuestiones de no pagar el impuesto, y en otros porque nos solicitaban devolución de crédito fiscal inexistente a través de esa estructura de aquí también es importante, presidente y superintendente, recalcar el hecho de que en efecto la captación de recursos ha mejorado, pero lo importante y el gran mensaje es que aun cuando mejore, estos recursos ya toparon, y que las necesidades de la sociedad guatemalteca son tantas y tan grandes, y que todo urge, que es importante hablar sobre cómo mejorar la propuesta de tener mejores ingresos y más ingresos para satisfacer necesidades básicas de la sociedad guatemalteca. En el caso de seguridad, yo lo recalco mucho y he explicado que es como cuando un papá tiene un niño y gana 3,000 quetzales. Claro que le podría alcanzar, pero después viene otro niño y gana lo mismo. Pero después viene un tercer niño y sigue ganando los 3,000 quetzales, y de repente un niño de los 3 está enfermo. Definitivamente los ingresos del papá ya no son suficientes para los niños, y nosotros así hay que ver esa lógica desde el Estado de Guatemala, que hay la población crece a escalas importantísimas,
pero no los ingresos del Estado de Guatemala para satisfacer las necesidades de todos los guatemaltecos. Y voy a cerrar esta primera parte del programa. Un reto que tiene Guatemala es el equilibrio entre el crecimiento económico y el desarrollo humano. En el pasado se le apostó solo al crecimiento económico y se abandonó el desarrollo humano, totalmente, se abandonó. Se empezó a cobrar la salud, se empezó a cobrar la educación, la infraestructura se desarrolla solo en determinadas áreas del país, etc. Para que podamos llegar a crecer, ojalá como Perú, como Chile, de 9, 6, no soñaron como la China, que crecieron años de hasta 14 y 13%. Es cuando la población tiene acceso a la oportunidad. Así es. Cuando tiene educación, cuando se genera una masa de profesionales enorme, cuando se genera que todos los jóvenes de Guatemala tengan opción a una educación para el trabajo, cuando se genera que puedan ser bilingües, en nuestro caso primero idioma de pueblos indígenas y español, y trilingüe con otro, un tercer idioma. Entonces creo que ese gran reto del equilibrio entre el desarrollo humano y el crecimiento económico, nuestro gobierno hizo su trabajo, falta mucho por hacer en la parte social, hizo su trabajo en la parte económica. No, la macroeconomía está bien, las empresas están ganando plata, el aumento de ingresos también se debe a que ha aumentado los negocios, los puertos reportan crecimientos hasta el 30% este año, las exportaciones van por 16, ¿no? 14. 14%. Entonces, si todo eso va bien, los ingresos del Estado deben ir muy bien para sostener esa macroeconomía. Porque el desarrollo humano sostiene la macroeconomía. Un pueblo descontento, un pueblo confrontado, un pueblo con hambre y con falta de salud, no va a consumir y no va a poder trabajar como quisiera. Vamos a dejarlo ahí, vamos a un corte institucional y regresamos con despacho presidencial. Vamos por más porque adelante el futuro nos alcanza. En un momento regresamos. Yo lo invertí en los niños, ¿verdad? Sí, les fui comprando sus útiles de la escuela, sus ropa, ¿verdad? Y luego dije, la próxima que me vuelvan a de dármelo, ¿verdad? Ya fui pensando cómo invertir este pequeño negocio. Como mujeres ya nos dieron esa posibilidad que nos están tomando en cuenta, ¿verdad? No todos toman en cuenta a las personas que lo necesitan. Mi nombre es Paula Noemí García Osorio. Vamos por más porque mi gente se merece lo más grande, avanzando siempre en inversión social. Gobierno de Guatemala. Continuamos con Despacho Presidencial. Por el bien de Guatemala, por los niños y el mañana, por salud, seguridad y educación. Por la gente que trabaja, por los que no tienen nada, porque unidos somos una gran nación. Vamos por más porque adelante el futuro nos alcanza.
salud, seguridad y educación.